Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. 6. Para poder empezar esta enseñanza, vamos a comenzar hablando de cuando el pueblo de Israel entró a Egipto. ¿Cómo entraron? La vez pasada, hace algunos meses, yo enseñé acerca de la vida de José, y ahí encontramos cómo José llegó a Egipto, fue vendido por sus hermanos. Luego estudiamos cómo él lo sacó del tiempo de hambre a toda su familia
y los trajo a Egipto, a él, a su padre y a sus hermanos. Y a eso se refiere este versículo. Entonces dice, Éxodo 1, 1 al 6, el comienzo de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Mire que no vinieron solos. La historia en Éxodo nos habla de los hermanos de José, pero estos tenían familia y vinieron con ellas hasta Egipto. Dice, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos estos varones vinieron a Egipto con sus familias. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y miren a continuación, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ahí encontramos el final de esa generación. Toda la gente que entró a Egipto de la familia de José murió. Todos ellos murieron y luego se levantó un nuevo faraón, un nuevo rey. Nos enseña Éxodo que no conocía a José, no sabía nada de lo que José había hecho. Luego comenzó a reinar. Cuando ocurrió esto, el pueblo de Israel se había multiplicado, se había hecho fuerte en Egipto. Y este faraón dijo, según la narración en Éxodo, dijo, este pueblo de Israel se ha hecho muy fuerte y es muy numeroso. Deberíamos de poner atención, no vaya a ser que viene una guerra y el pueblo de Israel se hace alianza con nuestros enemigos y nos derrotan. Y ese faraón dio órdenes para que impusieran tributos a Israel, para que le impusieran impuestos y pusieran tareas pesadas a los israelitas, de manera que los esclavizaron, porque miraban que era un pueblo muy fuerte. Y entonces pensaron, vamos a esclavizarlos. Después de estos años de esclavitud, dice la Biblia, que el pueblo de Israel clamó a Jehová, clamó por su liberación a Jehová, y dice también que el pueblo de Israel fue escuchado. Vamos a leer Éxodo 12:1. Acabamos de leer Éxodo 1, donde las familias que entraron a Israel. Ahora miren lo que dice Éxodo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será por principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Jehová escuchó el clamor del pueblo de Israel, y en Éxodo 12 empieza el Señor a ejecutar su plan de liberación a favor del pueblo de Israel. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Mire qué interesante que en este versículo, en el versículo 2, se establece un nuevo comienzo para Israel. Ya los meses, como los contaban los egipcios, el pueblo de Israel no iba a contar esos meses para su año. Por eso hay un año hebreo, un año diferente, un calendario hebreo. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de esa diferencia entre el calendario de nosotros y el calendario hebreo. Aquí le dice a Aarón y a Moisés el Señor: este mes os será por principio de los meses. En el mes que estamos, para el pueblo de Israel va a ser el comienzo de un año.
Para vosotros será este el primero en los meses del año. Aquí vemos a Dios comenzando a ejecutar el plan de liberación para Israel. Y comenzó el Señor diciendo: voy a establecer un nuevo tiempo para ustedes. Voy a establecer un nuevo inicio. En el canal de la iglesia hay una enseñanza muy edificante acerca de los principios que el pastor nos enseñó, de los nuevos comienzos en Cristo. Les invito a que lo busquen, es una enseñanza muy, muy bonita. Acá vemos a Dios entonces, hermanos, estableciendo un nuevo comienzo para Israel. Él había escuchado el clamor de su pueblo y estaba por establecer un nuevo tiempo para ellos, como ha hecho con nosotros una y otra vez. Amén, hermanos. Dios les ha dado nuevos comienzos a ustedes. Dios me ha dado nuevos comienzos a mí, una, otra y otra vez, porque Él se especializa en establecer nuevos comienzos. Nuestro Dios es el Dios de nuevos comienzos, de nuevos tiempos y Señor de las restauraciones. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. Todos nosotros tenemos un antes y un después de Cristo en la historia de nuestra vida. Él ha establecido nuevos comienzos y acá estaba haciendo eso con el pueblo de Israel. En Éxodo 12:40, no lo tengo escrito ahí, en Éxodo 12:40 nos dice que Israel fue esclavo durante 430 años. Imagínense ustedes qué cantidad de tiempo. Fue esclavo 430 años, según Éxodo 12:40. Jehová le dice a Israel: ha llegado la hora, he escuchado su clamor, y antes de enviar la 10ª plaga, da instrucciones específicas para llevar a cabo una ceremonia que se convertiría en una de las fiestas solemnes más importantes para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Israel entró en Egipto como una familia, pero saldría como una nación. Jehová ha escuchado el clamor de Israel. Y antes de enviar la 10ª plaga, yo estaba pensando por qué fueron necesarias tantas plagas. Sabemos que el corazón del faraón era muy duro y no quería dejar ir al pueblo. Pero yo creo que esto de las 10 plagas, fortaleció la fe de los israelitas. Y cuando Dios decía que iba a enviar piojos, enviaba piojos, y los faraones y los egipcios andaban llenos de piojos. Ahí andaban los piojos patinando en las calvas de los andaban patinando en la calva de los egipcios, y el pueblo de Israel no padecía de ningún mal, de ningún piojo. Envió ranas y afectaba solo al pueblo de Egipto. Envió la muerte del ganado y solo el ganado de los egipcios moría. Eso fue fortaleciendo la fe de los israelitas para que confiaran en esta ceremonia antes de la 10ª plaga, para que ellos tuvieran fe en lo que a continuación vamos a leer que el Señor le pidió a los israelitas. El hermano pastor nos enseñó hace poco que el Señor de lo poco hace mucho. Israel entró como una familia a Egipto y salió como una nación. Este acontecimiento dio lugar a lo que hasta el día de hoy se conoce como la Pascua. Leamos juntos las instrucciones a continuación. Éxodo 12:3 al 5. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo:
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí estaba Jehová dando instrucción para que se hiciera y se celebrara la Pascua. Pascua significa, hermanos, Pesaj en hebreo, significa pasar o dar un salto sobre una cosa. Y eso significa la palabra Pascua. Detengámonos un momento, miremos por qué la Pascua es importante para nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas. Ya hemos hablado en el pasado de que es una tipología. Hemos hablado en el pasado de que es una cristofanía. Lo que sucedió aquella noche previo a la salida de Israel de Egipto es una señal inequívoca de la futura sangre de Cristo. Así que el significado de aquella primera Pascua y la manera como debía de recordarse se convertiría en un tipo de Cristo. Fíjense en el versículo que les leí, que resalté, donde decía que este cordero debía de ser sin defecto. Y así igualmente debía ser el cordero que iba a ser sacrificado y muerto en la cruz, un cordero perfecto. El Señor no recibía las ofrendas cuando venían, bueno, voy a llevarle un cabrito de ofrenda al Señor, y llevaba, un israelita agarraba un cabrito defectuoso, quebrado, o visco, o pelón, o flaco, sino que era recibida la ofrenda de un cordero o de una cabra o de un palomino sin defecto alguno. De esa manera el Padre recibía la ofrenda de un cordero perfecto. Sigamos viendo que dice: el animal será sin defecto. Éxodo 12:5. Ni quebraréis hueso suyo. Éxodo 12:46. En Juan 19:33 al 36 nos damos cuenta que todos estos requisitos se cumplen en Cristo, nuestro Cordero perfecto. Juan 19:33 al 36 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esa era una costumbre para los que morían crucificados, que al final le quebraran las piernas para que colgara el cuerpo de un solo, y así la persona muriera asfixiada, desangrada y asfixiada. Rompían las piernas y al colgarse el cuerpo no podía sostenerse más y moría la persona asfixiada, con los pulmones que no podían sostener más el aire, con los brazos hacia arriba y desangrado. Entonces la persona moría más rápido. Pero en este pasaje dice que como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque era parte de la profecía que ningún hueso del cordero iba a ser quebrantado. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese, ¿qué, hermanos? La Escritura, la profecía que ya estaba dada en el Antiguo Testamento.
para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Esa era una de las profecías, que ningún hueso de Jesús iba a ser quebrado. Así, de la misma manera, el cordero para la Pascua debía ser un animal perfecto para llevar a cabo la cena de la Pascua. Acá está el cordero perfecto presentándose para el sacrificio, para que usted y yo estemos hoy aquí gozando de una salvación tan grande. Gloria al Señor. Isaías también profetizó sobre este cordero. En el capítulo 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aquí encontramos entonces en Isaías 53 también esta profecía: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, para darnos vida a nosotros juntamente con él, para darnos vida eterna y para presentarse voluntariamente como un sacrificio vivo para salvarnos a nosotros. Continuemos leyendo las instrucciones para la Pascua. En Éxodo 12:6 al 10 dice: y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, el cordero lo iban a escoger el día 10 de ese nuevo comienzo, y lo iban a guardar, a tenerlo en casa hasta el día 14, que era el día de la Pascua. Dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Estas son indicaciones específicas para la cena de la Pascua. Miren que no debían de comer ninguna parte cruda, ninguna parte cocida en agua tampoco, sino asada al fuego. El fuego representa juicio, y el juicio que era sobre nosotros por el pecado, Él lo llevó sobre Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él llevó el juicio sobre Él, el juicio que nosotros merecíamos. Después de recibir las instrucciones de cómo prepararlo y con qué acompañarlo, veamos cómo lo debían comer. Les pido que me ayuden a leer este versículo todos juntos. Dice Éxodo 12:11. Leámoslo fuerte. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Gloria al Señor. Miren estos detalles. Como les dije, en hebreo Pascua es pasar o Pesaj. Se celebra el 14 del mes Nisan en la actualidad. El mes Nisan, o sea, el primer mes del año hebreo. Y Nisan significa primer brote o retoño. Y miren cómo debían comer los israelitas: ceñidos los lomos. Ceñirse los lomos, como lo enseña la Biblia,
Era en aquel tiempo una forma especial de amarrar su túnica. Agarraban la parte de atrás de su túnica y la traían hacia el frente y la metían en su fajón para poder tener libertad de correr o de hacer las cosas apresuradamente. Las personas que necesitaban hacer algo rápido o necesitaban ir a la guerra, se ceñían sus lomos, y esa era una forma de hacerlo. Sabemos que tienen la vestimenta un fajón, y ceñirse los lomos era recoger las faldas del vestido judío y amarrárselo de una manera que las rodillas le quedaran descubiertas, como listos para caminar rápido o para entrar en una pelea. Cuando los soldados iban a pelear o cuando tenían de prepararse para pelear, los soldados o los varones se ceñían los lomos de esa manera, a manera que le quedara apretado el cinto y poder moverse con facilidad. Miren los requisitos. Debían de comer este cordero ceñidos los lomos. Otra cosa, dice, calzado en vuestros pies, bordón en su mano. ¿A qué les parece estos requisitos? A estar listos para salir. Con su calzado puesto, iban a comer la cena con el calzado puesto, ceñidos los lomos y con bordón en su mano para poder caminar con facilidad. También el bordón representa en muchos casos autoridad. Y también dijo, lo comeréis apresuradamente. Como en la mañana cuando usted y yo se nos hace tarde, que está servido el desayuno y comemos a la carrera porque tenemos que estar en el trabajo. De la misma manera los israelitas debían de comer el cordero, ceñidos sus lomos, calzados sus pies, el bordón en su mano, y iban a comerlo apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, miren qué interesante. Jesús, la noche que fue entregado, ¿cuántos recuerdan esa frase? Cada primer domingo del mes el hermano pastor lo menciona. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y de esta manera, la Pascua hasta el día de hoy se celebra el día 14 del mes Nisan, o el primer mes del calendario judío. Leamos, sigamos leyendo Éxodo 12, 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí en el 22 puse en negrita, y tomado un manojo de hisopo. Averigüé qué era hisopo para que ampliemos un poco más la información y veamos la importancia de estos detalles en la Pascua. El hisopo es una planta familia de los oréganos y miembro de la familia de la menta. Es una planta aromática. El hisopo es un arbusto aromático de racimo de flores en pirámide y nace en las hendiduras de las paredes. Se menciona los detalles del hisopo en Primera de Reyes, en Primer Libro de Reyes 4:33, donde habla de cómo Salomón le gustaba la botánica y aprendía acerca de todas estas plantas.
Entonces, para la próxima vez que usted encuentre la palabra hisopo en la Biblia, significa una planta, familia de los oréganos, que se usaba para purificar. De hecho, era usado como un instrumento de purificación en ceremonias de limpieza. David lo menciona en Salmo 51:7 y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ese es un hisopo. Entonces el versículo 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Entonces el hisopo es una planta. Miren en el versículo 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová. Qué maravilloso pensar en esta imagen, en la sangre del Cordero que nos ha limpiado a nosotros, en el heridor, porque la paga del pecado es la muerte, y esa paga nosotros hemos sido librados de ella gracias a la sangre del Cordero perfecto, que fue derramada por todos nosotros. Cuando viene el heridor, cuando viene el acusador y nos señala, el Padre mira la sangre y pasa de lejos. No es el dintel de nuestras puertas que están, no son los postes de nuestra casa que están pintados de sangre de cordero, sino nosotros hemos sido comprados y lavados con la sangre de Jesucristo. Miren qué maravilloso cuando vea la sangre. Cuando el Padre nos ve a través de la sangre de Jesucristo, nos ve totalmente limpios. Solo por la sangre de Cristo nosotros somos vistos por el Padre, limpios y perdonados y redimidos y perdonados y limpiados de toda maldad, de toda inmundicia. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué maravilloso nuestro Señor. No fue una casualidad, hermanos, que Cristo escogiera morir exactamente cuando los judíos celebraban la Pascua, incluyendo la hora del sacrificio, que era alrededor de las 3 de la tarde. Todo calzó perfectamente. Mire lo que dice Lucas 22, 7 al 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Miren qué interesante. Llegó el día de los panes sin levadura. Ya Israel practicaba y hacía esta ceremonia cada inicio, cada 14 del mes primero del calendario hebreo, y era exactamente esa fecha cuando Jesús fue arrestado, exactamente la fecha en la que el pueblo de Israel salió de Egipto, y es la fecha en que Cristo murió. Cristo fue tomado, arrestado el 14 y fue muerto el 15. Entonces hay muchos cristianos en Israel, los cristianos, creyentes cristianos, que celebran el 15 porque fue el día que Cristo dio su vida por nosotros. Y el 14 los judíos celebran la Pascua, pero la celebra toda la nación. Y no solo los que están en Israel, sino los que están fuera de Israel también celebran la Pascua conmemorando el día que salieron de Egipto, el día que salieron de la esclavitud de Egipto. Nosotros celebramos la muerte de Cristo como el día que fuimos perdonados de nuestros pecados, como el día que se hizo un puente entre el hombre y el Padre, ese día que murió Cristo en la cruz.
pero fue exactamente, hermanos, el día de la Pascua, porque en el Lucas 22 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y ese cordero fue Jesucristo, que esa noche fue arrestado y llevado, y sabemos que fue crucificado al día siguiente. Lucas 22, 7 al 8 dice, ya lo habíamos leído ese. Lucas 22, 19 al 20 dice: y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, miren qué bonito esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esa noche, gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Esa noche fue instaurado, fue firmado, fue sellado el nuevo pacto en la sangre de Cristo, para darnos y hacernos parte de ese nuevo pacto. Ahora nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, hemos sido sacados de Egipto para vivir en libertad en el Señor, y esa sangre fue derramada para que ese pacto sea sellado. Y por eso hoy día usted y yo estamos aquí celebrando que somos parte de ese nuevo pacto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. El cordero, hermanos, fue inmolado no solo para verlo, no solo para contemplarlo, no solo para pensar en él, no solo para escucharlo. El cordero fue inmolado para que nosotros nos alimentemos de él, porque él es nuestro pan de vida y necesitamos alimentarnos constantemente de él, de su palabra y de todas las cosas que él nos da. Dios reitera: cuando yo vea la sangre. Eso dice exactamente el versículo: cuando yo vea la sangre, pasaré de lejos. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. No fueron salvados por cumplir haciendo buenas obras. No fueron salvados por haber cumplido y hecho el rito. Fueron guardados y salvados por creer en la eficacia de la sangre en sus puertas. La familia que estaba dentro, con sus lomos ceñidos, comiendo apresuradamente, con su calzado puesto y bordón en su mano, no miraba la sangre. Ellos no miraban la sangre. El que miraba la sangre era el Señor. El Señor miraba la sangre y pasaba de lejos. Pasaba de lejos. Y es lo mismo que hace con nosotros. Y es lo mismo que hace con su iglesia. Él nos mira limpios y santos a través de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No había forma de que los israelitas se salvaran por sus propios méritos, ni fueron liberados por la mano de Moisés, sino por la fe en la eficacia de la sangre. Ellos creían en la eficacia de la sangre. Imagínense, muchos de ellos pudieron dudar. Y lo que yo les decía al principio, ¿por qué era necesaria tantas plagas? Esas plagas no solo sirvieron para ablandar el corazón de Faraón, pero también sirvieron para aumentar la fe de los israelitas, y que cuando Dios enviara esta última plaga de la muerte de los primogénitos, ellos estuvieran tan fuertes en su fe que no dejarían de cumplir cada detalle. Se ceñirían los lomos,
tomarían el bordón en sus manos, comerían apresuradamente y tendrían el calzado en sus pies para salir cuando el Señor les ordenara que marcharan. Nosotros somos salvos por creer en la eficacia de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primero en llamar Cordero a Jesús fue Juan, que hizo esta aseveración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la fe, dice en Hebreos 11:26 al 28. Por la fe Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Miren qué linda frase: porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esa es la forma como nosotros debemos de vivir y creer absolutamente y confiar absolutamente en la eficacia de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí confiamos en la eficacia de esa sangre para limpiarnos de todo pecado? Amén, gloria al Señor. Quiero que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra esta noche. Vamos a darle gracias al Señor porque Él pasa de lejos. Cuando mira la sangre, Él pasa de lejos y nos ve limpios y nos ve santificados en Él a través de la sangre. Así que, hermanos, el domingo que vengamos a tomar la Santa Cena, después de esta corta enseñanza, va a tener más sentido para nosotros y vamos a poder recordar la Pascua y recordar el nuevo pacto. En Corintios dice: esta es mi sangre, este es mi nuevo pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre. En la sangre de Cristo estamos siendo parte de un nuevo pacto. Así que vamos a orar esta noche dándole gracias al Señor por ese nuevo pacto en su sangre. Padre Celestial, gracias, Señor, porque queremos mantenernos, Señor, sostenernos como viendo al invisible. Queremos ser capaces, Señor, de ver la grandeza de tu sacrificio en la cruz. No dar nada por sentado, poder estudiar, Señor, tu palabra y entender estas verdades que traspasan nuestro corazón, que nos edifican y que nos enseñan. Padre, ayúdanos a tomar conciencia de la importancia, Señor, de la Santa Cena, tomar conciencia de la importancia, Señor, de cada una de las cosas, de las ceremonias en la iglesia, Padre Celestial. Gracias por ese nuevo pacto que fue sellado con tu sangre derramada en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú pasas de lejos, porque el heridor pasa de lejos cuando ve la sangre. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido lavados y hemos sido limpiados y redimidos por tu sangre preciosa, derramada por cada uno de nosotros. Padre Celestial, tu palabra dice, Señor, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Señor. Gracias por morir por nosotros, por ser el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto para el sacrificio. Gracias por entregarte por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida
en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el Cordero Pascual, por el Cordero que se entregó, por el Cordero perfecto que se entregó en la cruz para limpiarnos de toda maldad. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor, y te pedimos que seamos cada vez más conscientes de la importancia, Señor, de ese nuevo pacto, Señor, que ha sido sellado con tu sangre. Que le demos la importancia, Señor, el domingo a la Santa Cena, Señor, a tomar la Santa Cena dignamente, Padre Celestial. Ayúdanos a lo largo de la semana, Señor, a poder mantener en mente, Señor, y ser conscientes de tu presencia a cada momento en nuestras vidas, Señor. Es en tu nombre que oramos y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Es en tu nombre que oramos. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me
Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.